El sonido de una notificación rompió el silencio de la noche justo cuando Clara se disponía a apagar el móvil. Una simple frase en la pantalla cambió el rumbo de sus pensamientos. ¿Crees en el amor sostenible? No era el típico mensaje en una aplicación de citas. No había cumplidos ni insinuaciones baratas, solo esa pregunta, acompañada de una sonrisa amable en la foto de perfil y un fondo verde donde se veían árboles y un cartel que decía Recicla tu alma. El remitente se llamaba Javier. Clara dudó en responder. Había tenido suficientes decepciones como para saber que la originalidad a menudo escondía rarezas, pero algo en esa pregunta la intrigó. Quizá era la palabra sostenible, que parecía prometer algo más que una aventura pasajera. Escribió, casi sin pensar: Depende. ¿Hablas de amor o de reciclaje emocional? La respuesta llegó enseguida. A ambos. Al final, todo lo que no cuidamos se convierte en basura. Clara soltó una carcajada. Había pasado de leer frases vacías a toparse con un poeta ambiental. Entró en su perfil con curiosidad. Javier, 33 años, amante del planeta, vegetariano, meditador, minimalista, defensor del amor consciente y enemigo del plástico. Una mezcla entre Buda y Greenpeace. La foto lo mostraba sentado sobre una roca en medio de un bosque, con la mirada serena y un perro mestizo a su lado. Amor en equilibrio con la tierra, decía su biografía. Clara pensó que, al menos, era diferente. Durante los siguientes minutos conversaron sin parar. Javier hablaba con una calma contagiosa, casi hipnótica. Le contó que vivía en Lavapiés, que no usaba coche ni microondas, que hacía su propio jabón y que creía que la verdadera conexión entre dos personas debía ser energéticamente limpia. Clara, que vivía rodeada de plantas artificiales y comía comida para llevar, sintió una mezcla de fascinación y culpa. Me gusta tu forma de pensar, le escribió, aunque no sé si sobreviviría a una relación ecológica. Nadie sobrevive al amor verdadero, respondió él, solo se transforma. Esa frase se le quedó grabada, sonaba exagerada, pero tenía algo magnético. Antes de dormir, Clara miró el techo de su habitación y se preguntó si había hecho bien en responderle. No lo sabía aún, pero esa pregunta marcaría el inicio de una historia que cambiaría su manera de ver el amor y también el peligro. 2 días después, Javier volvió a escribirle. He pensado en ti durante mi meditación, comenzó el mensaje. La energía de tu respuesta aún flota en mi mente. ¿Te gustaría compartir una experiencia consciente? Clara levantó una ceja. ¿Una experiencia consciente? Sí, dijo él, una cita ecológica sin huella de carbono. Caminamos, respiramos, hablamos y dejamos que la naturaleza nos presente. Clara rió frente a la pantalla. La idea le parecía extravagante, pero de algún modo refrescante. Aceptó, aunque con la precaución de quien entra a un museo de rarezas. Vale, pero prometo llevar zapatos cómodos, escribió. Perfecto, el retiro, este sábado, a las 11. No lleves plástico, por favor. Antes de cerrar la conversación, Javier añadió una última frase. Y recuerda, lo que no se recicla, se repite. Clara no entendió del todo qué quería decir con eso, pero lo tomó como un juego de palabras. Lo que no sabía era que aquella frase cobraría un significado siniestro mucho después. El sábado amaneció luminoso, con ese tipo de cielo azul que invita a creer en las segundas oportunidades. Clara se vistió con unos vaqueros, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Dudó si llevar su botella de agua de plástico, pero recordó la advertencia y la dejó sobre la mesa. Primera cita, primera renuncia, pensó sonriendo. En el metro revisó los mensajes antiguos. Javier no había vuelto a escribir, salvo para confirmar la hora. No había emojis ni frases de coqueteo. Todo era medido, sereno, casi espiritual. Tal vez por eso me intriga tanto, se dijo. Al llegar al parque, el aire olía a primavera y a hierba recién cortada. Caminó unos minutos hasta la estatua del ángel caído, donde habían acordado encontrarse. No había nadie que coincidiera con la foto del perfil, solo turistas y corredores. Consultó el móvil. Ni un mensaje. Pasaron 10 minutos, luego 15. Empezaba a pensar que la habían dejado plantada cuando una voz suave, casi a su espalda, dijo: Clara. Se giró y lo vio. Javier era exactamente como en la foto, pero con una presencia que imponía.
Alto, de mirada profunda y sonrisa tranquila, vestía ropa de lino y llevaba una mochila de tela. En el cuello colgaba una pequeña piedra verde atada con hilo. No creí que vendrías, dijo él. Y yo no creí que fueras real, respondió Clara, riendo. Él la observó con una calma desconcertante. Todo lo real empieza con una duda, susurró. Durante unos segundos se quedaron mirándose en silencio. Clara sintió una extraña sensación, una mezcla de paz y alerta. Era como si algo en él fuera demasiado perfecto o demasiado medido. ¿Listos para caminar?, preguntó Javier, rompiendo la tensión. Ella asintió. Por cierto, añadió él, señalando el móvil en su mano, no necesitaremos eso. Deja que la naturaleza sea nuestra conexión. Clara dudó, pero guardó el teléfono en el bolso. No sabía aún que sería la última vez que lo miraría con total tranquilidad. Horas más tarde, cuando el sol empezó a bajar, Clara recordaría esa frase, la última vibración del móvil antes de silenciarlo, la sonrisa serena de Javier, el brillo en sus ojos cuando le habló del amor sostenible. Y entonces entendería que todo había empezado con un mensaje y una trampa. Nunca pensé que una cita pudiera empezar con una clase de respiración, pero ahí estaba yo, frente a Javier, en medio del Parque del Retiro, intentando inhalar energía pura, mientras él movía las manos en el aire como si acariciara el viento. Respira conmigo, me dijo. Inhala amor, exhala contaminación emocional. Yo lo imité, más por educación que por convicción, aunque, para ser honesta, había algo tranquilizador en su tono. A mi alrededor, los árboles parecían escucharnos, y por un instante pensé que quizá aquella cita no sería tan extraña como imaginaba. Me equivoqué. Nada de coches, dijo Javier al abrir los ojos. Hoy nos movemos como lo haría un colibrí consciente. Caminamos, sentimos, observamos. Lo dijo con tanta seriedad que no supe si reír o aplaudir. Perfecto, respondí. Me encantan las caminatas. No caminamos para llegar, añadió. Caminamos para comprender. Ese fue el momento exacto en el que supe que la cita sería larga. Empezamos a recorrer los senderos del parque. Javier llevaba una mochila de tela y una botella de bambú que parecía salida de un documental. Yo, en cambio, tenía el bolso de siempre, con mis imprescindibles, móvil, toallitas húmedas y un paquete de chicles mentolados. Él me miró con curiosidad. ¿Llevas plástico ahí dentro?, preguntó con voz grave. Bueno, un poco, supongo. El plástico es como el ego, parece útil, pero contamina todo lo que toca. Intenté sonreír, pero por dentro pensé que ojalá el ego sirviera para envolver bocadillos. Mientras caminábamos, Javier saludaba a los árboles. No es una metáfora, literalmente los tocaba y murmuraba algo parecido a «Gracias por tu oxígeno». Yo asentía con educación, esperando que nadie nos viera. ¿Siempre haces esto?, pregunté. ¿Agradecer a los árboles? Por supuesto, ellos nos escuchan, aunque el ruido del mundo no nos deje notarlo. Decidí no insistir. Me limité a seguirlo, escuchando cómo hablaba sobre la huella ecológica del amor moderno, una teoría según la cual las relaciones fallan porque generan demasiados desechos emocionales. El amor debe ser biodegradable, concluyó. Si se acaba, debe poder volver a la tierra sin dañar nada. Me reí, aunque no estaba segura de que fuera un chiste. Javier no sonreía. Seguimos caminando. Cada tanto se detenía a observar el suelo o a recoger una colilla de cigarro. La guardaba en un pequeño frasco de vidrio. Rescatar la basura de otros es un acto de humildad, explicó. Yo asentí. Por dentro contaba mentalmente los minutos hasta el almuerzo. Llevábamos más de una hora caminando, sin rumbo fijo, y empezaba a dolerme un poco el tobillo. ¿Falta mucho para comprender?, pregunté. Javier me miró con una sonrisa serena. El camino nunca falta, solo la paciencia. Definitivamente, este hombre hablaba en proverbios. Nos sentamos un rato junto al estanque. Javier cerró los ojos y cruzó las piernas, en posición de loto. Escucha el silencio, susurró. Yo escuché el murmullo de los turistas, los patos, un niño llorando porque se le cayó un helado. Pero el silencio, nada. ¿Lo sientes?, preguntó. Sí, mentí, muy intenso.
Javier asintió, satisfecho. Por un instante me pareció dulce su forma de tomarse el mundo tan en serio, pero luego abrió la mochila y sacó una pequeña bolsa de tela. He traído semillas de lavanda. Si plantamos algo juntos, el universo sabrá que nuestras energías se han cruzado con propósito. Me quedé mirándolo, sin saber si eso era una invitación romántica o un ritual druida. Claro, dije al fin. ¿Dónde las plantamos? Donde el suelo las acepte, respondió con solemnidad. Terminamos arrodillados junto a un rosal, cavando con una cuchara de bambú. Javier depositó las semillas con gesto casi religioso. Cada brote será un recuerdo, murmuró. Yo pensé que, si aquello florecía, sería un milagro botánico. Después siguió hablando de sus proyectos. Quería crear una comunidad autosostenible en la sierra, donde la gente viviera sin electricidad ni dinero. Solo energía compartida, dijo, mirándome intensamente. Creo que tú encajarías ahí. Tragué saliva. Bueno, me cuesta imaginarme sin wifi. El amor verdadero no necesita conexión, replicó, solo presencia. Le sonreí, aunque una parte de mí empezó a sospechar que Javier no buscaba solo una cita. Parecía buscar una conversión. Cuando el sol empezó a calentar, Javier propuso almorzar. Tengo algo especial preparado, dijo, levantando la mochila. Pensé que iríamos a una terraza, pero él negó con la cabeza. Nada de bares, hoy comemos bajo el cielo, un picnic reciclado. Yo asentí, intentando mantener la mente abierta. Después de todo, ¿qué podía salir mal en un picnic? Mientras caminábamos hacia el césped, noté que Javier evitaba las sombras. El sol limpia el aura, explicó. No hay que esconderse de él. A esas alturas mi aura ya debía estar churruscada, pero no dije nada. Por dentro, una voz insistente me recordaba que esa cita se estaba volviendo demasiado intensa. Sin embargo, algo en él me mantenía curiosa. Había una pasión sincera, aunque desbordada, en todo lo que decía. Quizá era solo un idealista extremo, o quizá algo más. Antes de sentarnos, Javier se volvió hacia mí y me tomó la mano con una delicadeza inquietante. Gracias por confiar en mí, susurró. La mayoría huye cuando siente que alguien de verdad la mira. Su mirada era profunda, pero no romántica. Era como si estuviera observando a través de mí, buscando algo que ni yo sabía que tenía. Me aparté suavemente y fingí ajustar el reloj. A lo lejos se escuchaba música y risas. El parque seguía lleno de vida, pero yo sentía una burbuja extraña a nuestro alrededor, una quietud que no pertenecía a la ciudad. Cuando Javier extendió una manta de algodón reciclado y comenzó a sacar recipientes de vidrio, tuve la sensación de que esa caminata no era solo una cita, era un experimento. Y yo, sin querer, había aceptado ser la muestra. El sol caía justo encima de nosotros cuando Javier extendió la manta. Era una tela áspera, de esas que parecen haber tenido varias vidas anteriores. Se notaba lavada 1000 veces, sin suavizante, sin color, sin historia. Hecha con algodón rescatado de vertederos textiles, me explicó con orgullo. Tiene memoria ecológica. Yo sonreí con educación y me senté. En ese momento, un pequeño vendaval levantó un poco de polvo y pensé que la memoria ecológica olía sospechosamente a trapo húmedo. Javier abrió su mochila y empezó a sacar recipientes de vidrio con una precisión casi quirúrgica. Aquí está nuestro festín consciente, anunció. Todo rescatado esta mañana. ¿Rescatado?, pregunté, mientras él colocaba los tarros con cuidado. De los contenedores del mercado, respondió sin titubear. La abundancia que la sociedad desprecia. Me quedé inmóvil, sonriendo con el mismo gesto que pondría alguien frente a un niño que le enseña una piedra creyendo que es una joya. Ah, claro, qué iniciativa tan noble. No es noble, es necesaria, replicó con serenidad. Comer lo que otros tiran es un acto de amor hacia el planeta. Abrió el primer frasco. Dentro había yogures con las tapas abolladas. Estaban vencidos hace 2 días, pero el olor indica que aún conservan su esencia. Yo asentí, tragando saliva. La esencia, claro. Después sacó pan duro, trozos de fruta golpeada y algo que parecía ensalada, aunque no juraría que lo fuera. Todo tiene historia,
dijo, sirviendo una porción en un plato de bambú. En la naturaleza nada se desperdicia. A mí me temblaba el alma. Tomé un pedazo de pan y lo olfateé discretamente. Olía a penitencia. Mientras tanto, Javier comía con placer, cerrando los ojos a cada bocado, como si estuviera en una ceremonia espiritual. El sabor del desapego, murmuró. Yo asentí otra vez, pero mi estómago empezó a protestar. Intenté disimular, mirando alrededor. Las parejas de al lado comían bocadillos normales, con bebidas frías y risas sinceras. Yo, en cambio, me sentía parte de un documental sobre supervivencia urbana. ¿Quieres más fruta?, me ofreció Javier. Creo que ya tengo suficiente energía solar por hoy, respondí, intentando sonar amable. Él sonrió. La energía no se mide por el estómago, sino por la vibración del alma. Yo vibraba, sí, pero de hambre. Intenté cambiar de tema. Entonces, ¿te dedicas a esto de rescatar alimentos? Lo hago como parte de mi propósito, explicó. No compro nada nuevo desde hace 3 años. Todo lo que tengo ha sido recuperado, incluso la ropa. Especialmente la ropa. Cada prenda cuenta la historia de un descarte, y al vestirla, honro la cicatriz de la sociedad de consumo. Yo lo miré y pensé que la cicatriz de la sociedad de consumo debía oler un poco a yogur caducado. De pronto, Javier me observó con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Tú aún vives en la jaula del confort, dijo suavemente, pero no te culpo, la mayoría lo hace. Bueno, intento reciclar. Reciclar no basta, hay que renunciar. Su tono no era agresivo, pero tenía una firmeza inquietante, casi religiosa. Durante unos segundos solo se escuchó el canto de un mirlo. Yo jugueteé con una uva arrugada, intentando romper el silencio. Supongo que tienes razón, dije, pero me cuesta imaginarme buscando la cena en la basura. Javier sonrió, con esa calma de quien cree tener la verdad absoluta. Cuando te liberes del miedo al rechazo, también podrás hacerlo. Todo está en la mente. No supe si reír o preocuparme. Había pasado de una cita ecológica a una especie de iniciación espiritual. Javier siguió hablando, apasionado, sobre el futuro del planeta, sobre las relaciones parasitarias del sistema y sobre cómo el amor debía ser circular y sin residuos. Cada frase era un eslogan, pero dicha con tal convicción que casi sonaba sensato. En un momento extendió la mano y me tocó la muñeca. Tú tienes buena energía, dijo. Se nota que tu campo áurico no está saturado de consumo. Yo me quedé congelada, sin saber si debía agradecer o salir corriendo. Gracias, atiné a decir. Uso desodorante ecológico. No sé por qué lo dije, tal vez los nervios. Javier asintió, completamente serio. Eso explica mucho. A medida que la tarde avanzaba, el picnic se transformó en una charla sobre los errores de la humanidad. Yo asentía, intentando mantenerme interesada, pero cada vez me costaba más concentrarme. En un momento, Javier sacó una libreta de papel reciclado. Aquí apunto los nombres de las personas que me inspiran. No todos llegan a esta parte de la cita. Tragué saliva. ¿Y qué significa llegar a esta parte? Que tu energía es apta para mi proyecto, respondió con un brillo extraño en los ojos. Estoy formando un grupo de personas que vivan en armonía total, un refugio verde, un espacio sin ruido. ¿Como una comunidad?, pregunté. No, dijo lentamente, como una familia espiritual. Su mirada era tan fija que tuve que apartar la vista. Intenté bromear. Suena a secta ecológica. Él sonrió, sin negar nada. Solo lo llaman secta quienes no están listos para cambiar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por primera vez desde que lo conocí, dejé de verlo como un idealista y empecé a percibir algo más oscuro, una obsesión disfrazada de virtud. Deberías venir un día, añadió. Te enseñaré cómo se vive sin miedo ni plástico. Claro, cuando tenga tiempo. Mentí, sin pensarlo. Javier me sostuvo la mirada. El tiempo no existe, dijo en voz baja, solo las decisiones. Cuando terminamos de comer, recogió cada migaja guardando los restos en pequeños frascos. Nada debe quedar atrás, murmuró. El planeta siempre observa. Mientras lo veía hacerlo, comprendí que aquella cita no era una simple anécdota, era una advertencia. Algo en Javier escapaba a lo normal, una intensidad que rozaba lo inquietante.
Yo solo quería irme, pero él aún no había terminado. Antes de irnos, dijo, sacando una pequeña vela hecha con aceite reciclado, debemos agradecer al suelo. Encendió la vela y la colocó entre nosotros. Agradece conmigo, pidió. Cierra los ojos. Lo hice, por cortesía. Él susurró algo ininteligible, y el viento sopló fuerte, apagando la llama. Cuando abrí los ojos, Javier me sonreía. El universo aprueba nuestra conexión. Yo no supe qué responder. Solo supe que, si el universo realmente aprobaba aquello, debía estar muy aburrido. Después del picnic, yo solo quería un café. Algo caliente, normal, con cafeína y sin ideología adjunta. Pero Javier, como no, tenía otros planes. Hay un lugar aquí cerca llamado Verdemente. Todo orgánico, todo de comercio justo, te va a encantar. Yo suspiré de alivio. Por fin, pensé, algo familiar. Aunque con Javier la familiaridad era una ilusión peligrosa. Caminamos unos 20 minutos, porque evidentemente nada de transporte público, y llegamos al café. Era un sitio bonito, con paredes cubiertas de plantas y luces cálidas. El ambiente olía a canela y tranquilidad. Quizá esta parte de la cita sea más normal, pensé con ingenuidad. ¡Qué error! Nos sentamos junto a la ventana. Una camarera simpática se acercó con una sonrisa. ¿Qué le sirvo? Javier la observó con la seriedad de un inspector ambiental. ¿De dónde viene el café? Preguntó. De Colombia, comercio justo, respondió ella, aún sonriente. ¿Y las pajillas son biodegradables? Bueno, tenemos de plástico, pero también de cartón, si prefieren. ¿Plástico? Interrumpió Javier, con el tono de quien acaba de descubrir un crimen. El silencio cayó sobre la mesa. Yo miré a mi alrededor, intentando fingir que no lo conocía. La camarera parpadeó, nerviosa. Sí, pero ¿cómo puede un lugar que se llama Verdemente servir plástico? Exclamó él. Es una contradicción moral. Los clientes comenzaron a mirar. Yo sonreí forzadamente, deseando que la tierra, ecológica o no, me tragara en ese instante. Javier, tranquilo, susurré. No pasa nada. Sí pasa, Clara, replicó. Cada pajilla representa una tortuga muerta, un océano herido, una mentira consumista. La camarera intentó calmarlo. De verdad, señor, puedo traerle una de cartón. No se trata del material, se trata del mensaje, sentenció Javier, poniéndose de pie. Ustedes venden una ilusión verde mientras perpetúan el sistema que destruye la tierra. El tono de su voz subió tanto que hasta el barista detuvo la máquina de café. Un par de jóvenes en la mesa contigua sacaron el móvil y empezaron a grabar. Yo quería desaparecer. Por favor, siéntate, le rogué. No tiene sentido discutir por una pajilla. Todo tiene sentido cuando el planeta sangra, dijo, mirándome con ojos brillantes. Y ahí estaba, mi cita transformada en una manifestación improvisada. Javier se dirigió al mostrador y alzó la voz. No podemos permitir esta hipocresía ambiental. El cambio empieza aquí. Alguien aplaudió, no sé si por ironía o apoyo. Yo, paralizada, solo observaba cómo mi acompañante repartía folletos que sacó de su mochila. ¿Cómo demonios los tenía listos? Lean esto, decía a los clientes. El plástico es el cáncer del alma moderna. La camarera, desesperada, llamó al encargado. Un hombre con barba y delantal verde se acercó con gesto serio. Señor, le voy a pedir que se calme, o tendré que pedirle que se retire. No me iré, respondió Javier con solemnidad, hasta que retiren cada rastro de este veneno sintético de su menú. Yo aproveché ese instante para levantarme y acercarme al encargado. Lo siento muchísimo, susurré. No sabía que él era activista. ¿Activista? Bufó el encargado. Parece un predicador apocalíptico. Créame, me acabo de dar cuenta, respondí, con una sonrisa nerviosa. Javier seguía hablando, ahora frente a la puerta del local. Despierten, el capitalismo verde es otra trampa. No se puede salvar el planeta con pajillas de cartón. Alguien murmuró algo sobre otro loco de los árboles, y Javier se volvió, indignado. No soy un loco, gritó. Soy un mensajero del cambio. Y acto seguido se quitó los zapatos. El contacto con la tierra purifica la rabia, declaró, dejando los pies desnudos sobre el suelo de madera del café. Ahí fue
cuando supe que no había retorno posible. La escena era absurda, un grupo de clientes grabando con el móvil, una camarera al borde del llanto y mi cita descalza sermoneando sobre la huella de carbono del amor. Yo quería reír, llorar y huir, todo al mismo tiempo. Me acerqué e intenté tomarlo del brazo. Javier, por favor, ya está. La gente te está mirando. Que miren, respondió. Quizá aprendan algo. Te lo pido en serio, susurré. No es el momento. Entonces me miró con una calma repentina, casi aterradora. Siempre es el momento cuando la verdad necesita ser dicha. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de fervor y algo más oscuro. Por un instante sentí miedo. No miedo de él físicamente, sino de la idea de que creyera en todo eso tan profundamente que nada ni nadie pudiera frenarlo. El encargado se acercó de nuevo, más firme. Señor, debe irse ahora. Javier respiró hondo, tomó su mochila y asintió. De acuerdo, dijo, pero recuerden mis palabras. Cada pajilla es una confesión de culpa. Y salió caminando descalzo, con una dignidad trágica mientras todos lo observaban en silencio. Yo, roja como un semáforo, murmuré disculpas y salí detrás de él. En la calle lo encontré esperándome, todavía con los pies desnudos sobre el asfalto. No soportaría quedarme, dijo como si fuera un mártir incomprendido. El aire ahí dentro estaba podrido de hipocresía. Sí, bueno, respondí intentando sonar neutral, pero podríamos haberlo discutido sin gritar. Él me miró con compasión. A veces hay que elevar la voz para que el planeta escuche. Caminó unos pasos más y se giró hacia mí. ¿Sabes, Clara? Me gusta que no hayas huido. Eso demuestra que estás lista para el cambio. ¿El cambio? Pregunté con cautela. Sí, dijo, sonriendo. Lo sentí hoy. Tu energía empieza a limpiarse. Yo tragué saliva. No tenía palabras, solo pensaba en mi café perdido y en cómo escapar elegantemente de aquel ecocalvario. Cuando me despedí de él, al fin, el cielo ya se había vuelto gris. Javier insistió en acompañarme caminando a casa. El transporte público también contamina, dijo. Yo asentí, resignada. En el fondo, sabía que esa caminata iba a ser larga. Mientras empezábamos a andar, no pude evitar mirar atrás. Por la ventana del café, la camarera nos observaba con expresión mezcla de miedo y alivio. Y por un segundo me pregunté si quizá ella veía algo que yo aún no. La idea de volver caminando me pareció una broma al principio. Después de todo, habíamos pasado más de 5 horas entre caminatas conscientes, picnic con alimentos de dudosa procedencia y una protesta ecológica improvisada. Pero Javier hablaba en serio. El transporte público también contamina, dijo con su tono solemne. Y además, cuando caminas, el alma se alinea con la tierra. Yo pensé que, si seguíamos caminando, la mía se alinearía con el hospital más cercano. ¿Hasta Lavapiés? Pregunté, incrédula. Claro, respondió. No hay distancia cuando el propósito es limpio. Suspiré. En ese momento cualquier cosa que dijera sería inútil, así que empecé a caminar junto a él con la resignación de quien ya no lucha contra el destino, sino contra las ampollas. El sol se escondía tras los edificios y Madrid comenzaba a enfriarse. El tráfico rugía a lo lejos, pero Javier parecía ajeno a todo. Caminaba con paso firme, los pies aún descalzos, la mirada fija hacia adelante. ¿No te duelen los pies? Pregunté. El dolor es una forma de conexión, respondió. Me recuerda que sigo vivo. Yo también seguía viva, aunque empezaba a dudar de mis ganas de seguir siéndolo. A medida que avanzábamos, Javier hablaba sin pausa. ¿Sabías que una sola persona que evita un trayecto de metro diario puede reducir su huella de carbono en más de 40 kilos al año? Me dijo con el entusiasmo de un documental. ¿Y sabías que una persona que evita hablar durante 1 kilómetro reduce su nivel de estrés un 80%? Contesté. Él me miró, sonriente. Tu sarcasmo es una defensa del ego, pero lo respeto. Definitivamente no existía forma de ganar una conversación con Javier. Cada palabra que salía de su boca tenía una capa filosófica y cada intento mío de ironía rebotaba como un mosquito contra una lámpara de sabiduría ecológica. Pasamos por la puerta de Alcalá y él se detuvo un momento.
Imagina cuánta energía habrá gastado construir eso, dijo, observando el monumento. Todo ese mármol, ese desperdicio de recursos. Bueno, también es historia, respondí. La historia no justifica la huella, sentenció. Seguí caminando en silencio. Tenía la sensación de que, si lo contradecía una vez más, terminaría plantando un árbol en mi honor. A la altura de Cibeles, Javier comenzó una especie de charla espontánea con un grupo de turistas alemanes. Les explicó, en un inglés impecable, por cierto, cómo el modelo de transporte urbano era una metáfora del consumo acelerado que desconecta al ser humano de su esencia terrenal. Ellos lo escucharon con sonrisas corteses, creyendo que era un guía, hasta que empezó a hablar sobre la espiritualidad del sudor. En ese momento se dispersaron discretamente. Yo ya no sabía si reír o llorar. Miré el reloj. Llevábamos más de 1 hora caminando y aún faltaba mucho para Lavapiés. ¿Seguro que no quieres tomar el metro solo este tramo?, pregunté con voz cansada. Javier negó con suavidad. Si subo al metro, todo lo caminado perdería sentido. Esa frase me hizo pensar. ¿Y si toda su vida era así? Una carrera de resistencia contra lo evidente, una lucha constante por ser diferente, incluso cuando la diferencia rozaba el absurdo. A mitad del recorrido hicimos una pausa en una fuente. Javier se arrodilló y bebió directamente del chorro, con las manos en forma de cuenco. El agua no necesita intermediarios, dijo. Ni los virus, murmuré yo, demasiado bajo para que me oyera. Luego sacó su botella de bambú, la rellenó y me la ofreció. Bebe, comparte el flujo de la vida. Tomé un sorbo por cortesía. El agua tenía sabor a metal y resignación. Seguimos caminando. El cielo se oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Javier aprovechó para filosofar sobre la contaminación lumínica y cómo el brillo de las farolas nos impedía ver las estrellas. Por eso la gente se siente sola, dijo. Ya no miran hacia arriba. Yo miré hacia el cielo, más por instinto que por convicción, y por un instante lo comprendí. Había algo hipnótico en su discurso, una mezcla de locura y verdad que podía arrastrarte si no estabas atento. Quizá por eso no me alejé todavía. Al llegar a Atocha, Javier se detuvo frente a un contenedor de reciclaje. Sacó de su mochila una pequeña bolsa con restos del picnic y los depositó uno a uno, separando cuidadosamente cada material. El respeto empieza en los actos más pequeños, dijo como si recitara una oración. Lo observé, agotada, con las piernas doloridas. No podía negar que tenía una coherencia admirable. Llevaba sus ideas hasta el extremo, sin desviarse ni un milímetro. Pero también había algo inquietante en esa rigidez, un fanatismo disfrazado de pureza. Cuando finalmente llegamos a Lavapiés, yo ya no sentía los pies. Javier se detuvo frente a un edificio antiguo, con fachada descascarada y plantas en las ventanas. Aquí vivo, dijo con un orgullo tranquilo. ¿Vives solo?, pregunté. Con mi conciencia, respondió, como si fuera lo más lógico del mundo. Me miró con una sonrisa serena. Ven, quiero mostrarte algo. Yo dudé. Parte de mí gritaba que dijera adiós y tomara el primer taxi disponible, pero otra parte, la curiosa, la que siempre me metía en líos, pensó que ya había llegado hasta ahí y que al menos merecía ver el final del recorrido. Además, Javier no había hecho nada realmente peligroso, solo era demasiado. Está bien, dije finalmente, pero solo un momento. Él asintió. No te arrepentirás. Mi casa es un espacio sin contaminación emocional. Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestros pies. El aire olía a incienso y jabón artesanal. En cada descanso había carteles escritos a mano con frases como «Vivir ligero es vivir libre» y «No poses, respira». Al llegar al tercer piso, Javier abrió la puerta. «Bienvenida a mi hogar 100% libre de plástico», anunció. Yo crucé el umbral sin saber que aquel paso marcaría el comienzo de la parte más extraña y reveladora de toda esta historia. Detrás de mí, la puerta se cerró con un suave clic. El sonido fue tan leve que casi no lo noté, pero algo, en lo profundo, me dijo que ese clic no solo cerraba una puerta, también cerraba una salida.
La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco. No fue un portazo, apenas un clic, pero resonó como un aviso. El apartamento de Javier tenía algo de templo y algo de museo. El aire olía a incienso, humedad y jabón natural. No había colores fuertes, solo tonos tierra, madera y vidrio. Cada objeto parecía colocado con una precisión casi obsesiva. Bienvenida, dijo con voz suave, al primer hogar 100% libre de plástico de lavapiés. Asentí intentando sonreír. El suelo estaba cubierto por esterillas de coco y pequeñas alfombras tejidas. No había sofá, ni televisor, ni cortinas, solo una serie de frascos alineados sobre estantes, con etiquetas escritas a mano: arroz integral, jabón de ceniza, compost seco, hojas de la luna nueva. Todo parecía un experimento doméstico entre alquimia y supervivencia. ¿Y dónde duermes?, pregunté. Javier señaló una esquina. Había una esterilla enrollada y un pequeño cojín. Ahí, el cuerpo necesita tierra, no colchones sintéticos. El sueño debe fluir, no hundirse. Sonreí con cortesía. Por dentro, una parte de mí calculaba el tiempo que tardaría en pedir un taxi, si aún tenía batería. Es minimalista, dije finalmente. El minimalismo no es estética, es ética, respondió él, con esa calma que ya empezaba a resultarme inquietante. Se acercó a una repisa y me mostró una serie de botellas de vidrio con líquidos de colores. Esto es mi laboratorio de limpieza consciente. ¿De limpieza? Sí. Hago mi propio jabón, detergente, desinfectante y pasta dental. Nada entra aquí sin propósito. Tomó un frasco y me lo ofreció. Huele esto. Obedecí. El aroma era una mezcla intensa de vinagre, limón y algo que recordaba al sudor viejo. Potente, comenté. La naturaleza no busca agradar, dijo, busca sanar. Su mirada tenía ese brillo de fe que asusta más que cualquier amenaza. No era violencia, era convicción absoluta. Caminé un poco por el apartamento. En una esquina había una bicicleta estática conectada a una batería. ¿Esto es para hacer ejercicio?, pregunté. Para generar electricidad, respondió sin sonreír. Solo pedaleo cuando necesito luz. Encendió una pequeña lámpara de aceite reciclado. La habitación se llenó de una luz dorada, tenue, casi hipnótica. La energía humana es la única limpia, añadió. Empecé a sentirme atrapada en una especie de documental postapocalíptico protagonizado por un gurú sin zapatos. Intenté mantener el humor. Tienes que admitir que vivir así requiere compromiso. No, Clara, dijo acercándose. Requiere amor. El verdadero amor no contamina. Su proximidad me puso tensa. No era agresivo, pero su forma de mirarme me hacía sentir observada, analizada. ¿Quieres agua?, preguntó. Sí, gracias. Fue hasta la cocina, donde no había grifos, sino cubos metálicos con tapas de madera. Recojo el agua de lluvia en la azotea, explicó, sirviendo un vaso de cristal. Es más pura. Bebí un sorbo, solo por no parecer grosera. Sabía a nube vieja. En una pared colgaban varias fotografías. Todas mostraban a Javier en diferentes paisajes, bosques, playas, montañas. En algunas aparecía con otras personas, todas vestidas de forma parecida, con túnicas claras y sonrisas beatíficas. ¿Son tus amigos?, pregunté. Mi comunidad, respondió. Vivimos juntos en el campo durante un tiempo, pero la mayoría no estaba lista para sostener el compromiso. ¿Y qué pasó con ellos? Se fueron, dijo bajando la voz. Algunos volvieron al ruido, otros simplemente desaparecieron. Me quedé helada. Desaparecieron, repetí. Del sistema, aclaró. Dejaron todo, teléfonos, nombres, pasado. Liberarse implica morir un poco, sonrió, como si esa idea fuera poética. Yo sonreí también, aunque con los labios más tensos que una cuerda de violín. En ese momento mi móvil vibró dentro del bolso. Lo saqué por reflejo, pero Javier extendió la mano y lo detuvo suavemente. Aquí no, dijo. Los aparatos electrónicos alteran la frecuencia del ambiente. Solo es una notificación, dije. Las notificaciones son la voz del consumo. Déjalo reposar. Su tono era amable pero firme, lo suficiente como para que obedeciera. Dejé el móvil sobre la mesa, al lado de un frasco lleno de lo que parecían dientes de ajo. Al mirarlos de cerca me pareció que uno no era ajo,
sino un trozo de cuarzo, o quizá hueso. Decidí no preguntar. Javier se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, e hizo un gesto para que lo imitara. Quiero mostrarte algo, dijo. Obedecí, más por curiosidad que por convicción. ¿Qué vamos a hacer? Conectar, respondió. Este espacio nos permite escuchar lo que la ciudad calla. Encendió un pequeño cuenco de metal con hierbas secas. El humo llenó el aire con un olor intenso, terroso. Cierra los ojos, pidió. Respira conmigo. Lo hice. Durante unos segundos solo escuché el ruido lejano del tráfico, luego su voz baja, profunda. Inhala el presente, exhala lo que no te pertenece. Era una frase bonita, en teoría, pero cuando abrí los ojos lo vi mirándome fijamente, demasiado cerca. Tus ojos son transparentes, susurró. No es común, la mayoría los tiene cubiertos por capas de consumo. Me aparté lentamente. Creo que ya debería irme, Javier. Es tarde. El tiempo es una construcción, dijo. Sí, pero las líneas de taxi no, contesté poniéndome de pie. Él no se movió. ¿Por qué huir de un espacio limpio? No huyo, solo tengo que trabajar mañana. Trabajar, repitió con desprecio. La gran trampa moderna. Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez lo vi serio, tenso. No entiendes todavía, pero lo harás. Todos lo hacen cuando se vacían lo suficiente. La frase me heló la espalda. Tomé mi bolso, con movimientos lentos. De verdad, ha sido un día interesante. Gracias por todo. Aún no has visto lo mejor, dijo levantándose. Abrió una puerta al fondo del pasillo. Dentro vi estanterías llenas de frascos, linternas, cuadernos y algo que parecía una colmena de abejas artificial. Este es mi santuario, anunció. Aquí guardo lo esencial. No supe por qué, pero cada fibra de mi cuerpo me dijo que no debía entrar. Será en otra ocasión, dije, intentando sonar natural. Javier me observó unos segundos. Luego, lentamente, asintió. Como quieras, pero recuerda, Clara, lo que no se recicla, se repite. Sonrió, y esa sonrisa, tan tranquila, tan segura, fue lo más perturbador del día. Cuando salí al pasillo, el aire me pareció distinto, más denso. Solo entonces noté que había pasado más de una hora desde que crucé esa puerta, y por alguna razón, al volver a mirar mi móvil, la pantalla estaba apagada, muerta, la batería o quizá algo más. No sé por qué no me fui en ese mismo momento, tal vez porque Javier tenía esa calma hipnótica que convertía cualquier cosa absurda en una especie de lección moral, o quizá porque una parte de mí, la parte más idiota, seguía fascinada por el espectáculo. Sea como sea, cuando él dijo, «Ven, quiero mostrarte cómo limpio mi ropa», yo respondí, «¿Ahora?» Y sí, era ahora. Me llevó hasta la cocina, un espacio pequeño y perfectamente ordenado. En el suelo había 3 barreños metálicos con agua turbia. Sobre una repisa, frascos etiquetados con rotulador, ceniza activa, vinagre sagrado, aceite de coco consciente. No uso lavadora, explicó con orgullo. Es una de las máquinas más violentas que existen. Sacude las fibras, las desgarra. Bueno, también lava, dije, intentando mantener un tono neutro. El lavado real no es físico, respondió él, es energético. Cogió una camiseta blanca y la sumergió en el primer barreño. Primero, la tela debe recordar quién la toca. Comenzó a frotarla con movimientos lentos, casi rituales, mientras murmuraba algo entre dientes. ¿Qué dices?, pregunté. Palabras de purificación, contestó. Las aprendí en la comunidad. El sonido del agua, su respiración y el olor fuerte a vinagre llenaban la habitación. Yo me quedé en silencio, observando. No sabía si estaba frente a una demostración ecológica o a un exorcismo textil. ¿Quieres probar?, preguntó de pronto, mirándome con una sonrisa expectante. ¿Probar qué? Lavar una prenda tuya, así tu energía se integrará al entorno. Me reí, nerviosa. No, gracias, no traje ropa de repuesto. Puedes lavar el pañuelo del bolso, insistió. Por un instante pensé en negarme, pero su mirada era tan insistente, tan firme, que terminé cediendo. Saqué un pequeño pañuelo y lo puse en el agua. Javier me guió las manos. No frotes con rabia, deja que el movimiento nazca del centro.
Obedecí. El agua estaba tibia, pero algo en esa escena me dio escalofríos. Javier cerró los ojos, respirando profundamente, como si estuviéramos compartiendo un acto íntimo. ¿Sientes cómo cambia la vibración?, susurró. Siento que necesito jabón. Él sonrió, sin entender la ironía. El jabón lo hago yo, dijo, señalando otro frasco. Está hecho con aceite reciclado y hierbas del huerto urbano. Abrió el frasco y me ofreció una pastilla grisácea. Tócala. La tomé. Tenía una textura rugosa y un olor a mezcla de tierra, limón y ceniza. ¿Y de verdad limpia?, pregunté. No ensucia, que es distinto. Volvió a sumergir la camiseta en el agua y la colgó en una cuerda que atravesaba la cocina. Cada prenda que se seca aquí absorbe la pureza del ambiente, explicó. Por eso no uso secadora. Las máquinas no entienden de alma. Mientras hablaba, se acercó a la ventana y abrió las contraventanas. Entró una corriente fría y el aire nocturno se mezcló con el olor agrio del jabón. Yo crucé los brazos, incómoda. Deberías abrigarte, le dije. El frío purifica. El cuerpo solo teme lo que el ego no controla. Definitivamente, Javier era una enciclopedia de frases místicas. ¿Siempre vives así?, pregunté, solo para romper el silencio. Vivir no es suficiente, respondió. Hay que hacerlo sin residuos. De pronto se giró hacia mí. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Depende, dije, alerta. ¿Cuántas veces te lavas la ropa al mes? Me quedé muda. No sé, lo normal, supongo. Lo normal, repitió, la palabra más peligrosa del lenguaje. Se acercó un paso más. El consumo empieza con el exceso, y el exceso empieza en la limpieza. Yo retrocedí ligeramente. Bueno, no creo que lavar sea un crimen. No el lavado, Clara, la dependencia del lavado, la necesidad de borrar rastros todo el tiempo. Lo dijo mirándome tan fijamente que sentí que no hablaba de ropa. Tragué saliva. Javier, creo que ya es suficiente por hoy. ¿Por qué?, preguntó, inclinando la cabeza. ¿Te incomoda ver tu reflejo? Su tono era tranquilo, pero tenía una intensidad peligrosa, la de quien no distingue entre amor y conversión. Intenté mantener la calma. De verdad, me gusta lo que haces, pero yo no estoy tan comprometida con el planeta. No te juzgo, dijo, sonriendo. Nadie está listo la primera vez. Luego se volvió hacia la cuerda y comenzó a tender otra prenda. ¿Sabes?, continuó. Antes, cuando vivía con mi ex, ella no entendía nada de esto. ¿Vivías con alguien?, pregunté, sorprendida. Sí, le costaba aceptar la verdad. Decía que la casa olía raro, que no podía dormir sin colchón. ¿Y qué pasó? Javier se quedó quieto unos segundos. Un día se fue, sin decir nada. Solo dejó su ropa, sus palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. Yo fingí sonreír. Bueno, tal vez necesitaba espacio. O tal vez el sistema la reclamó, respondió sin apartar la vista del barreño. El silencio que siguió fue espeso. Solo se oía el goteo del agua y el roce de la tela contra el metal. Mi mente buscaba una excusa creíble para irme sin provocar una reacción. Reunión temprano, amiga enferma, ataque de alergia al vinagre, cualquier cosa serviría. Me acerqué lentamente a la mesa donde había dejado el móvil. Voy a revisar si tengo mensajes, dije. Javier levantó la vista. ¿Aún no confías en mí? Claro que sí, mentí, pero podría ser del trabajo. El trabajo puede esperar, la conexión no. Esa frase me sonó peor de lo que él imaginaba. Solo un segundo, insistí. Él suspiró, resignado, y asintió. Tomé el móvil, sin batería, ni una barra. Javier me observaba en silencio. El universo apaga lo que no necesitamos, dijo como si fuera una broma. No reí. Me di cuenta de que ya era de noche. El reloj de pared, hecho con madera reciclada, marcaba casi las 11. Tengo que irme, dije con voz firme. Te acompaño, propuso él. No, prefiero un taxi. Los taxis son cáncer sobre ruedas. Di un paso atrás. Entonces iré caminando. Él me miró un largo instante. Luego sonrió. Está bien, pero prométeme algo. ¿Qué cosa? Que no tires nada de lo que toques esta noche, ni tu ropa, ni tus pensamientos. Todo merece otra vida. Asentí solo para terminar con la conversación. Javier abrió la puerta con calma, como si nada hubiera ocurrido. Hasta pronto, Clara. Sí,
respondí, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Hasta pronto. Salí al pasillo. Mientras bajaba las escaleras, el olor a vinagre y humo se me quedó pegado a la piel. No supe si era imaginación o si, desde arriba, Javier seguía observándome. Cuando llegué a la calle, respiré hondo. El aire frío de Madrid me supo a libertad. Saqué el móvil, lo enchufé al pequeño cargador que siempre llevaba y esperé. Nada. Pantalla negra. Por un instante me pareció ver mi reflejo en el cristal del edificio. Y detrás una sombra quieta, justo en la ventana del tercer piso. Durante los días siguientes intenté olvidar todo. El picnic de comida rescatada, la protesta por las pajillas, el lavado espiritual. Pero Javier seguía ahí, en mi cabeza, como una canción rara que no se va aunque no te guste. No escribí, ni contesté sus mensajes, hasta que una noche llegó una notificación nueva. ¿Sientes que nuestras energías aún vibran? Me quedé mirando la pantalla, indecisa. No sabía si reírme o bloquearlo. Antes de que pudiera decidir, llegó otro mensaje. Necesito verte una vez más. Hay algo que debemos hacer juntos. Pensé en ignorarlo, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, pudo más. Respondí con frialdad. ¿Qué cosa? La respuesta llegó enseguida. Una prueba de compatibilidad ecológica. ¿De qué hablas, Javier? De saber si somos energéticamente sostenibles el uno para el otro. No supe si eso sonaba más a cita o a amenaza. Aún así, accedí a verlo, con la absurda esperanza de cerrar el asunto con una conversación breve. Quedamos el sábado al atardecer en su apartamento. Otra vez lavapiés, otra vez la puerta de madera, solo que esta vez, cuando la abrió, su sonrisa era distinta, más suave, pero también más controlada. Gracias por venir, dijo. No tenía mucho tiempo. Mentí. El tiempo nunca se tiene. Se comparte, respondió y me hizo pasar. El lugar estaba igual, el incienso, los frascos, la penumbra. Pero ahora había algo nuevo en el ambiente, una especie de expectación silenciosa. Sobre la esterilla del suelo había encendido varias velas. En el centro, un cuenco de agua y dos piedras negras. ¿Qué es todo esto?, pregunté, incómoda. Una práctica de sincronía, respondió. Quiero comprobar si nuestras respiraciones pueden alinearse. Solté una risa nerviosa. ¿Y eso para qué sirve? El cuerpo sabe lo que la mente niega. Si nuestros ritmos se sincronizan, significa que estamos conectados. Ya no sabía si estaba frente a un iluminado o a un lunático. Mira, Javier, de verdad aprecio tu entusiasmo ecológico, pero creo que esto no. Solo 5 minutos, interrumpió con una serenidad que desarmaba. No es nada invasivo. Vacilé. Quizás si accedía, podría salir sin discutir. Está bien, 5 minutos. Nos sentamos frente a frente sobre la esterilla. Javier apagó la lámpara y el cuarto quedó iluminado solo por las velas. Cierra los ojos, dijo. Inhala conmigo. Lo hice. El aire olía a hierbas y cera. Siente cómo el oxígeno entra en ti y se mezcla con el mío, susurró. La frase me hizo abrir los ojos al instante. Javier los mantenía cerrados, respirando profundo, con una concentración casi religiosa. Exhala, continuó, que salga el miedo, el consumo, el ruido. Yo respiré, pero cada segundo se me hacía más largo. Sentía la presión del silencio, su respiración, el sonido leve del agua del cuenco. Entonces, sin abrir los ojos, murmuró. Tu pulso está acelerado. Normal, no suelo hacer meditación en citas. No es miedo, es vibración, corrigió. Abrió los ojos, me miró fijamente. Mírame. Javier, mírame, repitió, más firme. Lo hice. Su mirada era intensa, pero vacía, como si buscara algo dentro de mí. Siento interferencia, dijo al cabo de un rato. Debe de ser mi estrés. No, es otra energía, algo artificial. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, olfateando el aire, literalmente. ¿Llevas algo de plástico contigo? Solo el bolso. Déjalo fuera. Ahora. Por un momento pensé que bromeaba. No lo hacía. Salí al pasillo y dejé el bolso junto a la puerta. Cuando regresé, Javier parecía más tranquilo. Ahora sí, dijo. El campo está limpio. Se arrodilló frente al cuenco de agua y dejó caer las 2 piedras negras.
Son obsidianas volcánicas, capturan la energía falsa. Javier, esto se está volviendo incómodo. La incomodidad es resistencia. El alma siempre se defiende antes de despertar. No respondí. Quería terminar aquello cuanto antes. ¿Podemos acabar ya? Cierra los ojos, pidió, ignorando mi tono. Solo respira una vez más. Cerré los ojos, por agotamiento más que por fe. Sentí su mano acercarse, rozando apenas mi pecho, como si quisiera sentir el ritmo de mi respiración. Me aparté de golpe. No, dije. Basta. Javier me miró sorprendido, como si no entendiera. Tranquila, Clara, no era nada físico, era energético. Sí, bueno, mis límites también son energéticos. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Él bajó la mirada y murmuró. Siempre pasa. Justo cuando siento la conexión, el miedo aparece. Se levantó despacio, con la serenidad inquietante de quien se cree víctima. No te culpo, el sistema te ha moldeado. No estás lista para una unión limpia. Yo también me puse de pie. Tienes razón, no lo estoy, ni quiero estarlo. Di un paso hacia la puerta, pero Javier se adelantó y la bloqueó con el cuerpo. No te vayas con rabia, dijo, extendiendo una mano. Si te marchas así, la energía quedará abierta. Mi corazón se aceleró. Muévete, por favor. Solo quiero cerrar el ciclo, insistió. Javier, muévete. Durante unos segundos que parecieron eternos, no se movió. Luego suspiró. Está bien, dijo. No quiero contaminar más. Abrió la puerta despacio. Yo salí sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó como una bocanada de realidad. Mis manos temblaban. Caminé sin rumbo, sin pensar, solo queriendo poner distancia entre su mundo y el mío. A mitad de camino recordé que había dejado mi bolso en el pasillo. Regresé corriendo, subí las escaleras, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Adentro, el silencio era absoluto. Llamé suavemente. ¿Javier? Nadie respondió. Sobre la mesa donde antes estaban las velas, ahora solo quedaban las dos piedras negras y mi móvil, encendido, con una grabación abierta, mi voz respirando, diciendo, inhala, exhala, y la suya, susurrando, ahora somos uno. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. No recuerdo cómo salí del edificio, solo el golpe del aire frío contra mi cara y el ruido de la calle devolviéndome al mundo real. Mis manos temblaban, el corazón me latía en la garganta y sentía que cada paso podía hacerme caer. Había dejado atrás el incienso, las velas, las piedras negras, pero aún olía su voz. Ahora somos uno. La frase me seguía como una sombra. Caminé sin rumbo durante varias manzanas, con la respiración entrecortada. No me atrevía a detenerme, por miedo a que Javier apareciera de la nada. Finalmente, me refugié en una cafetería abierta toda la noche, una de esas donde el aroma a café se mezcla con el humo y las conversaciones cansadas. Me senté junto a la ventana y saqué el móvil. La grabación seguía ahí. Duraba exactamente 7 minutos. La reproduje una sola vez. Primero mi voz, nerviosa, obedeciendo. Inhala, exhala. Luego la suya, más baja, casi un susurro. Tu energía vibra dentro de mí. Y al final, el sonido de un chasquido, como si cerrara el cuenco o apagara una vela. Después, silencio. Me invadió una náusea profunda. No sabía si era miedo o rabia, pero sentí algo romperse por dentro. Bloqueé su número, eliminé los mensajes y la aplicación de citas. Todo. Quería borrarlo como si nunca hubiera existido. Sin embargo, algo dentro de mí no podía soltarse del todo. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Ojeras, el pelo revuelto, la piel pálida y esa sensación de que algo mío se había quedado allá arriba, entre sus frascos y sus velas. Durante los días siguientes evité salir de casa. Dormía mal. Soñaba con voces susurrando entre burbujas de jabón, con manos que se extendían desde barreños llenos de agua gris. A veces despertaba creyendo oler vinagre. El cuerpo recordaba lo que la mente quería olvidar. Una tarde, mientras intentaba trabajar, sonó el timbre. Me quedé quieta. Nadie esperaba verme. Miré por la mirilla. Nada. Solo un sobre en el suelo. Dentro había una hoja doblada con cuidado. No había remitente, pero reconocí su letra. No puedes purificarte sin pasar por el barro. Debajo, una semilla de lavanda.
la misma que habíamos plantado en el retiro. Sentí un escalofrío que me paralizó. Llamé a mi amiga Laura, la única que sabía algo de la historia. Tienes que venir, le dije. No quiero estar sola. Cuando llegó, traté de explicarle todo. El picnic, el lavado, la prueba de respiración, la grabación. Ella me escuchó con una mezcla de incredulidad y preocupación. Clara, eso no es un ecologista, es un perturbado. Lo sé, pero parece que sabe dónde vivo. ¿Y si vas a la policía? ¿Y qué les digo? Me grabó respirando. ¿Qué te acosa? ¿Qué te asusta? Asentí. Tenía razón, pero el miedo se me había metido tan hondo que cualquier paso me parecía un riesgo. Esa noche, Laura se quedó a dormir en mi sofá. Por primera vez en días logré cerrar los ojos. A las 3 de la madrugada, el sonido del móvil me despertó. Una notificación, un mensaje nuevo, no de Javier, sino de un número desconocido. La energía no se borra, se transforma. No contesté, lo bloqueé al instante, pero el mensaje quedó grabado en mi mente como una advertencia. A la mañana siguiente bajé a tirar la basura. En el contenedor vi algo que me heló la sangre, un frasco de vidrio idéntico a los de Javier, con una etiqueta escrita a mano. Clara, purificación pendiente. Miré alrededor. No había nadie. Volví corriendo al piso. Laura aún dormía. No le dije nada. No quería parecer paranoica. Pasé el resto del día con las cortinas cerradas, el móvil apagado, sin hacer ruido. El silencio era mi escudo, pero también mi prisión. 2 días después tomé una decisión. No iba a seguir escondiéndome. Fui a la comisaría más cercana y conté todo. El agente que me atendió escuchó con paciencia. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Una grabación y una carta. ¿Amenazas directas? No exactamente, pero hay algo en su manera de decir las cosas. El agente suspiró. Podemos registrar la denuncia, pero sin amenazas claras o contacto físico es complicado. Y si me sigue, llame al 112 en cuanto ocurra. Salí con una sensación ambigua, protegida en teoría, vulnerable en la práctica. El sistema legal no tenía protocolo para acoso energético. Esa noche, mientras lavaba un plato, con jabón normal, por cierto, escuché un golpecito en la ventana. Al mirar, vi algo pegado al cristal, una hoja de lavanda, pequeña, perfectamente colocada en el centro. Me quedé paralizada. Laura intentó convencerme de irme unos días fuera de Madrid. Acepté. Reservé una habitación en un hostal barato de Toledo. Necesitaba respirar lejos de ese olor a incienso y miedo. El primer día fue tranquilo, paseé, comí, leí, empezaba a sentirme mejor, hasta que, al volver a la habitación, encontré sobre la cama una pequeña tarjeta. Todo lo que tiras, el viento lo trae de vuelta. No había firma, pero no la necesitaba. Era su frase, su mensaje, su regreso. Caí al suelo, temblando. No grité, no podía, solo me quedé allí, con la respiración acelerada, el corazón desbocado, tratando de entender cómo seguía alcanzándome. Por primera vez comprendí que no bastaba con huir, tenía que enfrentarme a él, a su mirada, a su calma enferma, a su forma de apropiarse del aire. Y mientras el miedo me apretaba el pecho, supe que, de alguna manera, Javier no quería destruirme, quería convertirme. Esa noche, antes de dormirme, recibí una última notificación, un mensaje sin texto, solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video. La cámara mostraba una habitación iluminada por velas, su apartamento, y en el centro un nuevo cuenco de agua. Dentro, flotando, algo que reconocí al instante. Mi pañuelo. El video duraba apenas 30 segundos, pero bastó para devolverme todo el miedo que creía haber dejado atrás. Mi pañuelo flotando en el cuenco, la cámara fija, el sonido del agua goteando y al final, su voz. La pureza siempre vuelve a casa, lo apagué de inmediato. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Tenía la sensación de que, aunque cambiara de ciudad, Javier siempre encontraría una manera de filtrarse, como el humo, como una idea que no se puede desalojar. Pero algo cambió en mí, el miedo empezó a transformarse en rabia. Durante días repasé todo lo que había pasado, cada frase, cada gesto, cada símbolo disfrazado de virtud. Me di cuenta de que Javier no quería amor ni sostenibilidad,
Quería control. El planeta era su excusa. Yo solo había sido su nuevo experimento emocional. Regresé a Madrid una semana después. Tenía un plan simple: recuperar el control. Lo primero fue reinstalar la aplicación de citas, solo para ver si seguía allí. Y sí, su perfil seguía activo. Javier, 33. Busco almas dispuestas a reciclarse. Las mismas fotos, las mismas frases, pero ahora, bajo la biografía, aparecía algo nuevo: un enlace a un canal de YouTube, el nombre, Conciencia Verde, citas con propósito. Abrí el canal, había varios videos, todos grabados con esa iluminación tenue que conocía demasiado bien. En cada uno, Javier hablaba sobre mujeres desconectadas del ciclo natural, la superficialidad moderna y la pureza energética del desapego. Y sí, allí estaba yo en uno de los videos, captada sin mi consentimiento. No se me veía la cara del todo, pero mi voz era inconfundible. Inhala, exhala. El título del video: Citas con mujeres inconscientes del planeta, episodio 4. Por un momento me quedé en silencio, entre la indignación y la incredulidad. Mi miedo se convirtió en una carcajada amarga. Así que ese era su juego: grabar a mujeres para luego convertirlas en ejemplos de su cruzada espiritual, un predicador digital disfrazado de salvador del mundo. El video tenía miles de vistas y comentarios que oscilaban entre la burla y la admiración. Algunos lo llamaban el gurú del reciclaje emocional, otros lo comparaban con un terapeuta alternativo. Nadie veía el peligro detrás de su serenidad, pero yo sí, y por primera vez supe exactamente qué hacer. Contacté con una periodista de investigación que conocía de la universidad. Le conté todo, mostré los mensajes, los videos, las pruebas. Ella no dudó. Este tipo no es solo un excéntrico, está manipulando gente. Lo sacaremos a la luz. Durante una semana entera trabajamos juntas. Le mostré cada detalle: las frases, los rituales, la grabación de la respiración. Ella los analizó con cuidado, con esa mezcla de frialdad y empatía que solo tienen los periodistas que han visto demasiadas locuras. Al final, su reportaje se tituló El amor sostenible que huele a manipulación. Cuando se publicó, el efecto fue inmediato. El video de Javier desapareció del canal junto con todo su contenido. Su cuenta de citas fue suspendida y su nombre empezó a circular en foros, acompañado de historias parecidas a la mía. Otras mujeres, otras citas, el mismo guión. No lo denuncié oficialmente, no quise volver a verlo, pero saber que su máscara se había resquebrajado fue suficiente. Pasaron los meses, volví a mi rutina, al trabajo, a los cafés normales y a las risas sin incienso. A veces aún pensaba en él, no con miedo, sino con una especie de fascinación incómoda. Hay algo en la locura que te atrae aunque te asuste, esa convicción de quien cree tener la verdad absoluta. Y Javier la tenía, o al menos se la había creído. Un día, mientras navegaba por internet, apareció un video recomendado: Cómo sanar el trauma del amor tóxico. Curiosamente, el algoritmo siempre parece tener sentido del humor. Lo vi entero. La terapeuta hablaba sobre personas que transforman ideales nobles en armas de control. Cuando alguien te convence de que su forma de amar es la única correcta, huye. Nadie que necesite cambiarte para quererte te está amando realmente. Apagué la pantalla y me quedé en silencio. Esa frase tan sencilla era la antítesis perfecta de todo lo que había vivido. Un mes después recibí un mensaje nuevo en redes, de un usuario desconocido, sin foto, solo una línea: ¿crees en el amor sostenible? Por primera vez no sentí miedo ni curiosidad, solo risa. Le respondí con la misma calma que él usaba para sus dogmas: depende, ¿hablas de amor o de reciclaje emocional? No hubo respuesta, y eso, curiosamente, me pareció el cierre más limpio posible. Ahora, cuando pienso en todo aquello, no lo veo como una historia de terror, sino como una vacuna emocional. Cada vez que escucho a alguien hablar de vibraciones o pureza interior, sonrío con un poco de ironía. El mundo está lleno de Javieres, gente que confunde espiritualidad con control, amor con sometimiento, conciencia con ego, y quizá al final la única sostenibilidad que importa es la del sentido común. A veces paso por el retiro
donde plantamos aquella semilla. Nunca germinó, solo quedó un pequeño espacio vacío entre las raíces del rosal, y pienso que tal vez eso sea lo más ecológico de todo, no dejar rastro. Sonrío, respiro hondo y escribo en mis redes. La sostenibilidad está bien, pero el sentido común también debería ser renovable.